Nunca pensé que algún día estaría contando esto. No porque no quiera, sino porque no sé si las palabras pueden hacer justicia a lo que viví. Lo que me ocurrió es algo que no se puede medir con el tiempo ni con la lógica de este mundo, pero al mismo tiempo es lo más real que he experimentado en toda mi existencia. Voy a empezar desde el principio para que puedas entenderlo bien. Bueno, en realidad eso no importa mucho porque lo que quiero compartir contigo no es una historia sobre mí, sino sobre lo que todos somos, sobre lo que nos espera al otro lado, sobre la conciencia y lo que significa realmente estar vivos. Siempre fui una persona normal. Ni especialmente religiosa, ni particularmente escéptica. Si me hubieras preguntado hace algunos años si creía en la vida después de la muerte, habría respondido con un encogimiento de hombros, porque la verdad es que nunca me lo había planteado en serio. Como la mayoría de la gente me limitaba a vivir mi vida, preocupándome por mis cosas, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mis problemas. Todo lo que pensaba que importaba. Pero un día, todo cambió. Era una tarde tranquila en Sevilla. El sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban sobre las calles empedradas. Había salido a dar un paseo por el centro, disfrutando del aire fresco que corría después de un día caluroso. Recuerdo que iba caminando por la orilla del río, viendo a la gente pasar, algunas parejas tomadas de la mano, niños corriendo, turistas sacando fotos. Todo parecía normal hasta que de repente sentí una sensación extraña, como si mi cuerpo se volviera liviano, como si el aire a mi alrededor vibrara de una forma que nunca había sentido antes. Parpadeé y en un instante todo cambió. No estaba en Sevilla. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. No había calles, no había edificios, no había ruido. Pero tampoco era vacío. Estaba en un espacio inmenso e infinito que no podía describir con las palabras de este mundo. Era como si estuviera flotando en un mar de luz dorada, una luz que no provenía de ninguna parte en particular, sino que simplemente era. Lo primero que sentí fue una paz absoluta. No una paz superficial, sino algo mucho más profundo, más completo. No había preocupaciones, no había miedo, no había ansiedad. Era como si hubiera dejado atrás todo el peso del mundo y por primera vez pudiera ser realmente yo, sin expectativas, sin limitaciones. Y entonces me di cuenta de algo. No estaba sola. Alrededor de mí había presencias. No eran personas en el sentido físico, no tenían rostros ni cuerpos, pero las sentía con una claridad imposible de explicar. Sabía que eran seres llenos de amor, de comprensión, de conocimiento. Y lo más sorprendente era que aunque no las había visto nunca antes en mi vida, sentía que las conocía desde siempre. Como si hubieran estado conmigo en cada momento de mi existencia, incluso cuando yo no era consciente de ello. De repente uno de estos seres se acercó a mí, o al menos así lo percibí. No caminaba, no tenía una forma definida, pero su presencia era fuerte, radiante. Y sin necesidad de palabras, me hizo entender algo que cambió para siempre mi visión de la vida y la muerte: la conciencia nunca desaparece. En ese momento lo vi todo. Mi vida pasó ante mis ojos, pero no de la manera en que la gente suele describirlo, como una película con un principio y un fin. No. Lo que vi fue algo mucho más complejo, como si cada momento de mi existencia estuviera conectado a todos los demás, como si cada elección, cada pensamiento, cada emoción tuviera un eco que se extendía en todas direcciones. Y lo más sorprendente de todo fue que no estaba viendo mi vida desde mi propio punto de vista, sino desde el de los demás. Sentí lo que otras personas sintieron por mi culpa, tanto lo bueno como lo malo. Sentí la alegría que había causado con mis palabras, pero también el dolor que había provocado sin darme cuenta. Y entendí que todo en la vida tiene una consecuencia, no como un castigo, sino como un reflejo. En ese momento una pregunta surgió en mi mente: ¿y ahora qué? Y fue entonces cuando lo vi. Jesús. No como lo había imaginado en mi infancia, no como una figura de cuadros o estatuas, sino como una presencia inmensa, llena de amor, de compasión, de una sabiduría que abarcaba todo. No me juzgó. No me preguntó qué había hecho bien o mal. Simplemente estaba allí, observándome con una comprensión infinita. Y en ese instante lo entendí.
Jesús no es solo un hombre que vivió hace 2000 años. No es solo una figura histórica o religiosa. Es algo mucho más grande. Es un estado de conciencia. Es una forma de entender la existencia basada en el amor, en la conexión con los demás, en la comprensión de que todos somos uno. Sentí su presencia envolverme y en un segundo, supe que no era mi momento. Todo empezó a alejarse, la luz, los seres, la sensación de paz. Y de repente abrí los ojos. Estaba de vuelta en Sevilla, de pie junto al río, como si no hubiera pasado ni un solo instante. La gente seguía caminando a mi alrededor, el mundo seguía girando como si nada hubiera ocurrido. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Desde ese día, ya no temo a la muerte. Porque sé que no es un final, sino un regreso a nuestro verdadero hogar. Sé que la conciencia no depende del cuerpo, que seguimos existiendo en otra forma, en otra realidad que no se puede describir con palabras. Y lo más importante de todo, entendí que el amor es la clave de todo. Que no estamos aquí para acumular cosas, ni para competir unos con otros, sino para aprender, para ayudar, para crecer. Ahora, cuando veo el mundo, lo veo con otros ojos. Veo la belleza en las pequeñas cosas, en una sonrisa, en la luz del sol sobre los árboles, en el sonido del viento. Porque sé que todo esto es solo una parte de algo mucho más grande. Y cuando llegue el día en que tenga que cruzar de nuevo ese umbral, lo haré sin miedo. Porque sé lo que hay al otro lado. Y es hermoso. Después de aquella experiencia, mi vida cambió de una manera que nunca hubiera imaginado. No fue inmediato, no desperté al día siguiente convertida en otra persona, pero poco a poco todo empezó a verse diferente. Las cosas que antes me preocupaban hasta el punto de quitarme el sueño perdieron su peso. Dejé de dar tanta importancia a lo material, a los problemas sin sentido, a las discusiones innecesarias. No es que mi vida se volviera perfecta, seguí teniendo días difíciles, pero aprendí a ver todo con una perspectiva distinta. Cada día era un regalo, cada encuentro con otra persona una oportunidad, cada momento de felicidad una pequeña muestra de lo que ya había sentido al otro lado. También empecé a notar señales. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo comprendí que simplemente estaba más abierta a percibir lo que siempre había estado ahí. Una canción que sonaba justo en el momento en que necesitaba escuchar esas palabras, un libro que caía de la estantería abierto en una página con un mensaje que respondía a mis dudas, una persona que aparecía en mi vida en el momento exacto en que necesitaba su ayuda. Y sobre todo, la certeza de que nunca estaba sola. Que esa presencia amorosa que sentí en mi experiencia seguía conmigo, guiándome en cada paso, incluso cuando no podía verla. Con el tiempo me di cuenta de que no podía guardarme lo que había vivido. Empecé a hablar con la gente, a compartir mi historia, a ayudar a otros a perder el miedo a la muerte y a encontrar un sentido más profundo en la vida. No todos me creían, y eso estaba bien. No estaba aquí para convencer a nadie, sino para dar testimonio de lo que sabía en lo más profundo de mi ser. Y si con mis palabras lograba traer un poco de paz a alguien, entonces todo lo que había pasado tenía un propósito. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cuánto amamos, cuánto aprendemos y cuánto dejamos de luz en el camino de los demás.